Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a continuar con la unidad 4 del programa que versa sobre los conceptos básicos del derecho. Y habíamos quedado bueno, habíamos terminado de ver el concepto de responsabilidad, haciendo unas reflexiones acerca de la importancia más bien filosófico-política que el concepto de responsabilidad tiene en una sociedad moderna. Hoy día vamos a empezar a ver los deberes jurídicos. Y recuerden esta idea de la interdefinición o interdefinibilidad de los conceptos básicos del derecho. Em, el concepto de deber jurídico ha experimentado en relación con el concepto de derecho subjetivo, que es una dicotomía básica, em, una evolución en la filosofía del derecho del siglo XX. Para Hans Kelsen, el concepto realmente relevante no es el de derecho subjetivo, sino el de deber jurídico, justamente. Esta idea ya, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y después de el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, ha quedado bastante eh, dejada de lado, o ha evolucionado más bien. Eh, entonces vamos a tener que ir adecuando ciertas expresiones, sobre todo cuando ustedes lean la teoría pura del derecho, que es un texto que van a tener que leer cuando estemos hablando de la teoría del sistema jurídico. Allí van a tener que matizar la escasa importancia relativa que Kelsen le da al concepto de derecho subjetivo. Pues bien, vamos al concepto de deber jurídico. Y para el concepto de deber jurídico, lo primero que es importante es hacer notar un aspecto muy relevante que Hart, en su célebre libro El concepto de derecho, hace notar. Um, ese libro también ustedes lo van a tener que leer, es parte de la bibliografía obligatoria del curso. Lo más relevante es que Hart en el concepto de derecho parte señalando que hay una distinción importante que hacer en torno a la concepción de deber en el derecho. El derecho es una disposición psicológica que un súbdito tiene en relación con el temor a la compulsión. Y Hart parte ejemplificándolo con lo que ocurre cuando usted está en un banco, entra un asaltante de banco, lo apunta, eh, usted es el cajero del banco y le dice que le entregue todo cuanto tenga en ese momento en la recaudación diaria. Usted naturalmente se lo entrega porque quiere proteger su vida y eso es muy legítimo. La pregunta que nos tenemos que hacer entonces es si usted estaba obligado u obligada a entregarle el dinero al asaltante. Bueno, en esta parte yo les ofrecería la palabra, ustedes podrían opinar. Um, y para resumirlo, vamos a decir que en términos jurídicos usted no está obligado. ¿Y por qué no está obligado? Porque no está justificada la acción de entregar el dinero. Porque es muy distinto que eso mismo se lo exija el Servicio de Impuestos Internos. Porque si eso se lo exige el Servicio de Impuestos Internos, la acción de entregar el dinero está justificada. No es entonces la obligatoriedad una disposición psicológica, sino una justificación normativa. Y allí es donde nos vamos a centrar. El deber jurídico existe en una realidad o por una realidad normativa, estrictamente normativa. Entonces, para Hart, no es lo mismo sentirse que estar obligado. Y para estar obligado no basta con que sea probable que se aplique una sanción, sino que existe una regla que permita enjuiciar la conducta y que la aplicación eventual de la sanción esté justificada. Así entonces, como se relaciona, ustedes lo pueden ver en la página siguiente, Kelsen relaciona el concepto de responsabilidad con el concepto de sanción, el concepto de deber está relacionado con el concepto de acto antijurídico. Entonces, ¿cómo sabemos que hay un deber jurídico? Bueno, en relación al concepto de acto antijurídico, porque Kelsen lo define como la conducta opuesta al acto antijurídico. El deber jurídico sería la conducta opuesta al acto antijurídico.
Nótese que no es la conducta contraria al acto antijurídico, sino su conducta opuesta. Esto lo explica muy claramente Carlos Santiagonino en Introducción al Análisis del Derecho, que está subido entre paréntesis a cursos. Mis ayudantes encontraron los links donde están tanto el libro del profesor Agustín Esquilla, Introducción al Derecho, como el libro de Carlos Santiagonino, Introducción al Análisis del Derecho. En el libro Introducción al Análisis del Derecho, Carlos Santiagonino destaca esta diferencia. La acción contraria a la de romper algo es la de repararlo, la opuesta es no romperlo. El deber jurídico entonces es la conducta opuesta al acto antijurídico. Con eso yo creo que les quedó clarísima la distinción. Para entender entonces dentro de la estructura lógica de la norma jurídica en Kelsen, dónde se ubica el concepto de deber jurídico, tenemos que recordar que las normas se estructuran para Kelsen en base a juicios hipotéticos. ¿Se acuerdan la diferencia que había cuando vimos la estructura normativa de las prescripciones de von Wright? Y que decíamos que estas podían tener distinto carácter, podían tener un carácter prohibitivo, podían tener un carácter imperativo, podían tener un carácter permisivo. Para hacer realidad ese carácter, el derecho utiliza una técnica. Y entonces tenemos que establecer las condiciones de aplicación de la regla. Cuando la regla se estructura en torno a un juicio hipotético, el que mate a otro será sancionado con residuo mayor, etcétera, etcétera, lo que estamos explicitando en la regla es lo que se denomina la norma de sanción. Dicho en otros términos, si yo estructuro la explicitación de la regla en torno a un juicio hipotético, estoy estableciendo una norma de sanción. El que sin la voluntad de su dueño y con ánimo de lucro se apropie de cosa mueble ajena será sancionado con tal o cual pena. Eso entonces es una norma de sanción. ¿Dónde está la norma de conducta entonces? La norma de conducta no está explícita en un juicio hipotético, nosotros tenemos que colegirla. Y entonces, ¿qué colegimos como norma de conducta? Si nosotros leemos el Código Penal y nos encontramos con esa disposición, el que con ánimo de lucro y sin la voluntad de su dueño se apropia de cosa mueble ajena, será sancionado con X pena. La norma de conducta entonces sencillamente es, como dice el decálogo, un categorema, no robar. Los ciudadanos deben abstenerse de robar, deben abstenerse de apropiarse de cosa mueble ajena con ánimo de lucro, sin la voluntad de su dueño, para que sea robo, con fuerza en las cosas o con violencia o intimidación en las personas. Cuando ustedes tengan su curso de la parte especial de Derecho Penal van a ver con profundidad todas estas materias, por lo tanto no se asusten si no dominan todos y cada uno de los términos. Pues bien, esta diferencia que hay entre una explicitación de una regla en torno a un juicio hipotético y lo que colegimos de ella, que él se lo denomina norma primaria y norma secundaria. La norma primaria sería entonces la explicitación de la prohibición en base a un juicio hipotético. El que mate a otro será sancionado con tal o cual pena. El deber jurídico entonces está en la norma de conducta que se infiere de la norma de sanción. El deber jurídico en ese caso es no matar. De modo tal que, me imagino que ahora les queda clarísimo la estructura lógica de las normas jurídicas y la diferencia que hay entre norma primaria y norma secundaria. Esto está en los primeros 3 capítulos de la teoría pura del derecho que ustedes van a tener que leer en la próxima unidad del programa, que es justamente teorías sobre el sistema jurídico. ¿Mm? Bien. Críticas a la concepción de Kelsen. Como yo soy un kelseniano me cuesta hablar de las críticas a la concepción de Kelsen, pero vamos a hacer un esfuerzo, ¿no? Una crítica realmente importante a esta concepción de
Hans Kelsen acerca de las normas jurídicas es que la gran pregunta que se le hace Hart en el concepto de derecho, todas las normas de un sistema jurídico están estructuradas en base a reglas primarias de obligación o mandato, vale decir, como mandatos del soberano sumados a amenazas del castigo para el caso de la contravención del contenido preceptivo. ¿Qué pasa cuando la Constitución dice las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos? ¿Dónde está la estructuración hipotética de esa regla? ¿Dónde está la sanción? Cuando dice los órganos del Estado deben propender al bien común, cuando la Constitución señala como mandato el que todos los ciudadanos, perdón, todos los habitantes de la República tengamos derecho a alcanzar el máximo desarrollo espiritual y material posible, que ese es el concepto de bien común en la Constitución. ¿Dónde están las sanciones para el caso de contravención? O cuando el artículo cuarto de la Constitución dice Chile es una república democrática, ¿dónde está la sanción para el déficit de democracia que pudiese tener la República de Chile? No existe. Todas ese tipo de declaraciones se quedarían sin eh, poderse clasificar como normas jurídicas si nosotros entendiésemos que en el sistema jurídico solo hay reglas primarias de obligación. Y por lo tanto, Hart lo que hace ahí es decir, mire, no, hay otras cosas que también son normas jurídicas. Las reglas que nos dicen cómo modificar normas dentro del sistema jurídico, reglas de cambio. Las reglas que establecen las condiciones bajo las cuales se acredita y se aplica la sanción, reglas de adjudicación, que es fundamentalmente la actividad que realizan los jueces. Y por último, ¿cómo sabemos qué normas están dentro del sistema jurídico y qué normas no están dentro del sistema jurídico? Y Hart lo resuelve con lo que él denomina las reglas de reconocimiento. Notas distintivas de reconocimiento, por ejemplo, que la ley haya sido publicada en el diario oficial. Esa es una regla de reconocimiento. Son reglas que prefiguran las condiciones de ingreso y permanencia de la norma dentro del sistema.